Amén, alabado Jesús. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora maravillosa. Tu hermano en Cristo, Heriberto Méndez González, una vez más por aquí para compartir con ustedes la palabra del Dios viviente. Así que voy a estar trayendo un temita que es interesante dentro del pueblo del Señor, y quiero estar hablando de los profetas de la actualidad. Así como usted lo oye, los profetas de la actualidad. Vamos a estar hablando de ese tema en particular, ya que nosotros como ministros del Evangelio tenemos que ser responsables con la palabra del Señor. Muchas veces hay gente que no son responsables con el texto bíblico, lo sacan fuera de su contexto para establecer un pretexto para no hacer las cosas debidamente correctas dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos como ministros del Evangelio. Quiero hablar de los profetas del Antiguo Testamento y quiero también hablar de los profetas de la actualidad. ¿Cuál es la diferencia entre los profetas del Antiguo Pacto y los supuestos profetas que hay por ahí del Nuevo Pacto, que están por ahí, como dicen por ahí, a 3 por peso, mi hermano? Y lamentablemente pues lo que hacen es haciéndole daño al pueblo del Señor y levantando expectativas que nada tienen que ver con la palabra del Señor y nada tienen que ver específicamente con textos bíblicos en particular, que los secuestran, lo sacan fuera de contexto y entonces lo aplican a su manera y a su antojo. Ahora les voy a dar la definición de la palabra profeta, que la tengo aquí apuntada. Dice lo siguiente: profeta, aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Eso es un profeta. Aquel a quien Dios reviste de su autoridad. El profeta tenía que tener autoridad para que comunique, y comunique de manera clara, que no haya nubosidad dentro de la comunicación de dicho profeta, y que comunique la voluntad de Dios a los hombres y los instruya. Eso es un profeta. Ahora, hay dos clases de profetas. En el Antiguo Testamento se conocían los profetas genuinos de parte del Señor, y también estaban los profetas que profetizaban de su corazón. ¿Dónde lo dice en la palabra del Señor? Lo vamos a buscar aquí en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18. Si nos vamos a las Escrituras, hay una amenaza, una sentencia de parte del Señor para aquellos profetas que no hacían la voluntad del Señor, sino que hablaban de su propio corazón, mi hermano. Esto es importante porque muchas veces no podemos entrar en emociones. Muchas veces la gente entra en emociones. Muchos ministros son emocionalistas y entran en estas prácticas del Dios me dijo, que Dios me mostró, y utilizan también algunos textos bíblicos basados en lo que ellos interpretan y no conforman a una exégesis escritural correcta del texto bíblico o de lo que quiere decir precisamente la palabra del Señor. Jeremías, o mejor dicho, el Deuteronomio capítulo 18, ahorita voy a ir a Jeremías también, que dice la palabra del Señor, la tengo aquí cerquita. Dice la Biblia: Dios promete un profeta como Moisés. O sea, que Dios en el Antiguo Testamento prometió un profeta y utilizó a Moisés como profeta, pero también promete un profeta como Moisés. Podemos decir, hablando de Jesucristo, Cristo mismo utilizó, mejor dicho, o se manifestó en él, que es la palabra correcta, el oficio de profeta. Cristo es el profeta de los profetas. Si usted se va al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, habla de que Cristo es mayor que Moisés. Pero quiero hablar un poquito de los profetas que estaban en el Antiguo Testamento. Dice la palabra en el verso 20 del capítulo 18 de Deuteronomio: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he hallado o no le he mandado hablar, que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Se lo voy a leer de nuevo con detenimiento, porque es importante que entendamos lo que dice la Biblia y lo que Dios determinó en su palabra. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he hallado o no le he mandado hablar.
O sea, habían profetas que hablaban de parte de Jehová, tenían una presunción de que Dios les estaba usando, pero en realidad Dios no los estaba usando. Dice que yo no le he hallado o yo no le haya mandado hablar o que hablar en el nombre de dioses ajeno, el tal profeta morirá. Si alguien se levantaba como profeta de parte del Señor y esta persona hablaba supuestamente que Dios le había dado el mensaje y Dios no le había dado ningún mensaje, sino que hablaba de su propio corazón, dice la Biblia que el tal profeta tenía que morir porque Dios no lo había mandado a hablar. Simplemente hablaba de su propio corazón y muchas veces también hablaban de parte de otros dioses que no era el Dios verdadero. Dice la Biblia que el tal profeta tenía que morir. Tenía que morir por haberse inventado de su mente, de su corazón, una profecía que no le correspondía porque Dios mismo no le había dicho nada. ¿Sabe? Y esto es bien serio porque vemos en la antigüedad y también lo vemos en el presente, como personas hablan y está esto bien de moda. Escúcheme bien, no se vaya muy lejos. Está de moda esto de que Dios me dijo, de que Dios me habló. Hermano, Dios me dijo, y el Dios me dijo lo tienen, mire mi hermano, como comerse un bizcochito. Alaba. Dios me dijo, Dios no le ha dicho nada. ¿Sabes? Son cosas que salen de su corazón. Pero como ellos dicen que Dios le dijo, la Biblia me dice a mí que no tomes el nombre de Jehová en vano. Eso es peligroso. Pero hay gente que lamentablemente no tienen temor de Dios y utilizan estas expresiones. Ahora, dice la Biblia, y si dijeren tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí me llama la atención la expresión no tengas temor de él. Hay ministros en esta época que tienen mucha fama. Parecen especies de artistas de Hollywood y andan escoltados, entran de una manera como si fueran artistas, mi hermano. Entran a los cultos, a las congregaciones, los invitan, les pagan por haberlos invitado. Son predicadores que parecen, vuelvo y repito, artistas de Hollywood y empiezan a profetizar de parte del Señor. Pero dice la Biblia, escúcheme bien, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo. Muchas veces hemos tenido experiencia, no sé si usted las ha tenido en el pasado, de hombres de Dios que se emocionan en los cultos. El culto está fogoso, hay un ambiente espiritual muy bueno, alaba, y empiezan a hablarle, a ministrarle a los hermanos en la fe, a orar por la gente, y empiezan a hablarle cosas que no se cumplen. Empiezan a hablarle de cosas que lamentablemente Dios no le ha dicho a ellos nada, pero comienzan y empiezan a profetizar y empiezan a decir, y cuando usted analiza y pasa el tiempo, lo que le profetizaron a usted nunca se cumplió, mi hermano. A mí me profetizaron muchas cosas que nunca se cumplieron. Y usted dirá, bueno, hermano, pero usted todavía no se ha muerto, hay todavía oportunidad para que se cumpla. El problema es que yo sé que no se van a cumplir a estas alturas del juego, porque hubieron unas circunstancias en aquel entonces que tenían que cumplirse, ¿verdad? Porque usted tiene que observar el panorama de cómo es que Dios habla, cómo es que Dios ministra, cómo es que Dios lo hace. Pero ya pasó el tiempo, mi hermano, y no se cumplió. Yo sé que no se va a cumplir. Y muchas veces utilizan el nombre de Jehová en vano. Y la Biblia me dice a mí que no tomes el nombre de Jehová en vano. Dice, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado, y con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. A veces tenemos temor de que, no, y si yo digo esto de este hombre de Dios porque lo que dijo no se cumplió. O sea, muchas veces tenemos ese temor
de ir a las Escrituras, porque como el predicador tiene mucha fama, escúchame bien, como el predicador tiene mucha fama, no atrevemos a hablar, a señalar, no al hombre de Dios, sino a lo que él dijo de parte de Dios, entre comillas, que no se cumplió. Entonces no se cumple, pero nos quedamos callados. Está bien, pues cometí un error, pero no se trata de un error, mi hermano. Porque este error, que yo no le llamo error, lo podemos llamar horror, lo siguen repitiendo en muchos lugares. ¿Cuántas personas están hoy día fuera del Evangelio, apartados del Evangelio? No quieren visitar iglesias, no quieren congregarse, no quieren saber de cultos, no quieren saber de pastores, no quieren saber de evangelistas, no quieren saber de nadie, porque le profetizaron algo que nunca se cumplió y llenaron el ambiente de una expectativa de supuesta gloria, porque Dios me dijo esto, y no se cumplió. Por ejemplo, que le profeticen a ustedes que fulano Dios lo va a sanar, que tiene muchos días de vida, que yo reprendo, yo cancelo, porque hoy día estamos cancelándolo todo, mi hermano, y eso es antibíblico. Bueno, si usted tiene la capacidad de cancelar eso, pues si usted tiene alguna deuda en el banco, pues cancélela también, a ver si se le hace fácil. Alaba. Cancele la deuda en el banco, a ver si puede, mi hermano. Eso es antibíblico, estar cancelando y utilizando decretos que solamente lo único que puede decretar se llama el Dios Todopoderoso. Entonces se ora por la persona, se profetiza de que Dios te va a sanar, de que vas a ser una persona que Dios le va a usar con poder, y la persona muere. ¿Y cómo quedan los familiares de esa persona? Dios me dijo que la iba a sanar y no se sanó. Pues no fue Dios, fue el evangelista, el supuesto apóstol, el supuesto profeta que habló con presunción de parte de Dios y no se cumplió, mi hermano. Y eso le hacemos tanto daño al evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente apartada, vuelvo y repito, de las cosas de Dios porque le profetizaron algo que nunca se cumplió. Y eso lastima el corazón de aquellos que están buscando una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero no podemos llenar a la gente de falsas expectativas. Tenemos que tener cuidado con estas cosas porque Dios está observando, mi hermano, y esto es muy serio. Utilizamos la palabra como si fuera un periódico, utilizamos la palabra de que Dios me dijo como si la Biblia fuera un libro cualquiera, sencillo. La palabra del Señor es la palabra sagrada de Dios y tenemos que tener con mucho cuidado, tenemos que tomarla con temor y temblor, porque no podemos andar por ahí diciendo Dios me dijo cuando en realidad Dios no me ha dicho nada. ¿Qué dice en Jeremías capítulo 23? Vamos a ir a Jeremías capítulo 23, que también habla un poquito ahí de los falsos profetas que están entre el pueblo. En el Antiguo Testamento los habían hombres de Dios llamados poderosamente. Jeremías era un profeta del Señor, Isaías, profeta del Señor, Ezequiel, Daniel, profeta del Señor, y muchos tantos que Dios utilizó para su gloria. Dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Escúchame bien, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Visión de su propio corazón. Y vuelvo y repito, el problema es que dicen que Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho nada. Entonces, tenemos que tener mucha precaución con estos predicadores artistas, con estos profetas artistas, porque la gente los ve como que tienen una unción especial, están más elevados, Dios los usa más. Mire, Dios no usa más ni menos a nadie. Dios a quien quiere usar y al que no quiere usar no lo usa. Por muchas veces pensamos que ese evangelista que llegó, que es el invitado, tiene una unción especial que el hermanito que se sienta a mi lado no la tiene. Y eso es un error y estamos idolatrando de una manera inconsciente
al hombre de Dios. Hay personas que dicen, si el predicador no me pone las manos encima, no me sano. Yo quiero que me toque, yo quiero estar cerca del hombre de Dios. Idolatría. Idolatría, porque ese hombre no tiene, no es que tenga una unción especial, es que ya lo hemos idolatrado, ya lo hemos visto como un artista, sale mucho por YouTube, tiene muchas vistas, sale en televisión, tiene mucha fama, y nos vamos detrás de la fama del predicador. Y si el predicador comete la locura de hablar de su propio corazón y no de parte de Dios, ¿qué decimos? No importa, eso fue un pequeño error, vamos a dejarlo así, cualquiera se equivoca. Pero no se trata de un pequeño error, se trata de horrores que están hablando de parte del Señor, sacando el texto fuera de su contexto. Por ejemplo, ahora la etimología del término profeta en el griego es el siguiente, escúcheme bien. El que habla en lugar de otro, intérprete o heraldo. Esa es la etimología del término profeta en el griego. Vuelvo y repito, el que habla en lugar de otro, intérprete o heraldo. Declara acontecimientos futuros. Miren, mi hermano, los acontecimientos futuros que se hablaron en la Biblia ya están aquí, en las Escrituras. Hay gente que sacan el texto fuera del tiempo señalado por Dios, sacan el texto fuera de contexto y entonces lo utilizan fuera del contexto bíblico y no hay responsabilidad, no hay un análisis serio de las Escrituras. Le voy a dar un ejemplo, un texto que todo el mundo lo conoce. Si usted no conoce ese texto, yo le invito a que vuelva a leer la Biblia. Este texto lo conoce todo el mundo en la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Después que Cristo habló de ciertas señales a sus discípulos y a aquellos que estaban allí presentes, dice la Biblia en el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Cristo dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, está hablando de la generación de la cual Jesucristo vivía en aquel entonces. La generación de la iglesia primitiva, la iglesia que surgió en aquella generación. Ahora, hay gente que cogen este texto y lo utilizan a su gusto y a su manera. No, la Biblia dice que esta generación no pasa sin que todo acontezca, mi hermano, y estamos viviendo en esa generación que Cristo habló. Y ahí están los acontecimientos finales, acontecimientos proféticos, apocalípticos que se están cumpliendo en esta época porque Cristo lo dijo, que en esta época esta generación no pasa sin que todo acontezca. Y mira las cosas que están sucediendo. Esta generación no va a pasar sin que todo acontezca. O sea, cogemos el texto bíblico, lo sacamos fuera de contexto, entonces lo aplicamos a nuestro antojo. Y hay gente por ahí hablando de profecías bíblicas, hablando del presidente de los Estados Unidos, que tiene que ver con la Biblia. Y el problema es el siguiente, que hablan de alerta a pueblo, hablan de que el fin se acerca, hay que estar apercibido, utilizan esas expresiones, pero no dan el texto bíblico. A mí me gustaría que utilizaran el texto bíblico y dijera, mira, este texto tiene que ver con esto, este texto tiene que ver con esto otro. No utilizan el texto bíblico. Lo que hablan es, bueno, la Biblia dice que estamos viviendo en tiempos finales y va a haber paz y seguridad, y cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, como las mujeres que están dando a luz, como los dolores de parto y no podrán escapar. Utilizan esos textos bíblicos, pero no dicen exactamente, correctamente, a qué se refiere la Biblia cuando habla de dichos textos que los sacan fuera de contexto para establecer entonces lo que ellos desean y hablan presunción de su propio corazón. Hay gente que son sensacionalistas, les encantan estos tipos de programas, estas clases de predicadores que siempre están hablando de desastres. Hay predicadores que son los predicadores, los profetas del desastre, estos profetas de la actualidad,
Están todo el tiempo hablando de cosas negativas y no es que no las haya. Cristo dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos, yo he vencido al mundo. Pero ellos cualquier cosa distinta, cualquier cosa extraña, cualquier cosa negativa que ellos ven en el mundo, ya rápido empiezan a hablar de cumplimientos proféticos. Y hay como un delirio espiritual, hay como una enfermedad espiritual de muchos hombres de Dios que cada vez que ven una noticia negativa, suben un video por las redes sociales y hablan del fin del mundo, hablan de la Tercera Guerra Mundial y empiezan a sacar todo fuera de contexto, que se van a escasear los alimentos, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que Dios me dijo, que Dios me mostró, que yo estaba en oración y el Espíritu Santo me dijo tal cosa. Mira, Dios no le dijo tal cosa. Alaba. Dios no le dijo nada, mi hermano. Todo está aquí. Todo está aquí. Cristo lo dijo hace 2000 años atrás. Que vamos a tener aflicciones, que Él va a estar con nosotros como poderoso gigante. No tenemos que temer, pero muchas veces utilizamos estas cosas, noticias de primera plana, y son profetas que hablan de su propio corazón. Yo soy bien cuidadoso en esto cuando alguien ora por mí y comienza a hablar en otras lenguas, en ese balbuceo que no se entiende, para después entonces supuestamente darme la profecía o lo que Dios supuestamente me va a decir a mí. Mira, mi hermano, lo que Dios me tiene que decir a mí, lo que Dios siempre me está diciendo a mí y a ustedes, está aquí. Pero es difícil meterse en la Biblia, es difícil estudiar, es difícil sacar tiempo para conocer la palabra del Señor. Y es más fácil que venga alguien y me ponga las manos encima, me unja con aceite y me diga, así dice Jehová. Mi siervo, lo que viene para ti es esto. Miren, mi hermano, los profetas de la actualidad, que como dice el profeta, escúcheme bien, como dijo el profeta Jeremías, lo voy a leer nuevamente, porque entiendo que es importante esta lectura para que usted pueda entender con claridad lo que la palabra del Señor quiere decir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Volvamos a la palabra y dejemos de estar escuchando los profetas de la actualidad, que lo que hacen es hacerle daño al pueblo del Señor y levantar falsas expectativas de acontecimientos mundiales que nada tienen que ver con el texto bíblico. Así que, hermano, volvamos a las Escrituras, a la palabra del Señor. Volvamos porque tenemos la palabra profética más segura, el cual hacemos en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dios te bendiga y seguimos escudriñando las Escrituras.